Bien, estamos dando comienzo así a este nuevo ciclo que decidimos denominar básicamente contarnos a nosotros mismos. Es la importancia de ir conociéndonos, de conocer qué pasa no solamente en el mundo del trabajo, sino también en el mundo social. Y el encuentro de hoy precisamente tiene que ver con la cultura del encuentro y este mensaje que ha dado el Papa Francisco como, como líder espiritual del mundo, pero también como hombre del conjunto social que tiene que ver con escuchar a los pobres. Y vamos a tratar de desentrañar en el día de hoy qué es esto de escuchar a los pobres, teniendo en cuenta que también es necesario en algún momento poder romper algunos paradigmas culturales que tienen que ver con el colonialismo cultural, donde el pobre es visto a veces como un objeto de la política y como un producto del descarte. Bien, nosotros tenemos en el día de hoy distintos invitados y vamos a decir primero que hay algunos problemas de conectividad. Estamos esperando al compañero Gildo Honorato que se pueda conectar, como lo habíamos anunciado, pero están con nosotros y nos acompañan las compañeras Marta Arriola. Ella es directora ejecutiva del movimiento Cuidadores de la Casa Común, y también Joana Bonelli, doctora en ciencias sociales, investigadora, y trabaja también en la Universidad Jaureche. Le damos las bienvenidas a ambas, gracias por estar con nosotros. En un minutito más las vamos a estar escuchando. Cabe decirle que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de AGN Prensa Sindical, que parte de esta charla, de este conversatorio, mañana lo van a poder volver a escuchar en nuestro programa Palabra Sindical a partir de las 9 horas en FM Radio Sur 88.3. También van a poder seguirlo por nuestro canal de YouTube de AGN Prensa Sindical, y vamos a estar también confeccionando una nota en nuestro portal agnprensa.com. Bien, vamos entonces a meternos de lleno en esto de pensar cómo escuchar a los pobres y preguntarnos culturalmente cómo están reseñados los pobres en el proceso social. Como decíamos, siempre son mirados de soslayo los pobres y no son contenidos o no son tomados, tenidos en cuenta a la hora de confeccionar políticas, teniendo en cuenta que ellos son quienes deberían ser los interlocutores válidos de estas propuestas políticas. Por eso también es importante el trabajo que vienen realizando las organizaciones populares en los territorios. Sin territorialidad, evidentemente, escuchar a los pobres tampoco sería posible. Joana, desde esta perspectiva, vale preguntarse qué significa escuchar a los pobres, pero también qué significa interpretar el mensaje de los pobres. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, primero que nada, por esta invitación. Bueno, a ver, sí, me parece que hay un montón de disparadores, ¿no?, en el eje que proponían para... A mí creo que en lo que vos planteás, Gustavo, una de las primeras cosas que me surge, pensando, digamos, en, bueno, mi propia inscripción, que vengo principalmente del mundo académico, es pensar en cómo, digamos, desde la propia teoría social, el abordaje de los sectores populares, tradicionalmente pensó a los pobres haciendo eje en sus carencias, digamos, ¿no?, en aquello que les falta. Ya en los primeros trabajos, en la década del 50, sobre la marginalidad urbana, y después lo que fueron las perspectivas de informalidad o exclusión, han buscado caracterizar a los sectores populares desde aquello que les falta, ¿no? Eran los marginales los que estaban afuera de los que no tenían ciertas capacidades o educativas o económicas o laborales, ¿no? La misma noción de informalidad buscó inscribir a los sectores más vulnerables justamente desde aquello que no son, ¿no? Entonces, ahí, digo, me parece que hay una punta central para poder reflexionar, sobre todo en la política, las organizaciones sociales y la reflexión desde las ciencias sociales, que tiene que ver
con pensar cuáles son los supuestos desde los cuales estamos pensando la política social y desde las que estamos sobre todo considerando a un otro, ¿no? En tanto y en cuanto no podamos abordar al otro desde una mirada que tome en cuenta sus capacidades, sus habilidades productivas, relacionales, es muy difícil, digamos, desarrollar medidas que los contemplen en su integralidad, y no, como vos decías al inicio, como un objeto, ¿no? Por ende, digamos, me parece que ahí una cuestión fundamental como desafío que tenemos es empezar a corrernos desde este eje de las carencias y empezar a tener otro tipo de concepción que nos permita el desarrollo de medidas conjuntas, digamos, ¿no? Revalorizar las potencialidades, las capacidades de los sectores populares es la posibilidad de integrarlos al diseño y a la realización de acciones posibles para la transformación, ¿no? No tomarlos como un objeto de asistencia, sino de producción. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es uno de los desafíos centrales que tenemos. Si uno lo piensa, por ejemplo, desde la política laboral, hay tradicionalmente en nuestro país, aunque de hecho en los últimos años, sobre todo no el gobierno de Macri, obviamente, sino el anterior, ha delineado algunas políticas que buscaban contrarrestar esta mirada. Generalmente hay un anclaje en una dicotomía entre aquel sujeto que es considerado empleable o trabajador, ¿no? Que es principalmente el asalariado, y aquellos sujetos que son considerados como objeto de asistencia, ¿no? Entonces, me parece que es un primer paso de trascender esa dicotomía y permitirnos tener una visión amplia acerca del mundo del trabajo, ¿no? Y de los y las trabajadoras. Es decir, pensar que el trabajo no es solamente el trabajo asalariado, formal, y aquel arquetipo que se construyó durante la década, como le llaman, dorada del capitalismo, sino que, y sobre todo en nuestra región, en América Latina, el trabajo está atravesado por múltiples heterogeneidades, y sobre todo los trabajos no asalariados o no clásicos, digamos, como lo llaman algunos autores, bueno, han sido la mayoría en gran parte de los países de la región, ¿no? Y hoy, digamos, creo que tras la amplia capacidad de movilización y de visibilización de sus demandas de las propias organizaciones sociales, esto está cada vez más puesto sobre la mesa, ¿no? Me parece que el reconocimiento de la economía popular ligada a la noción de trabajo, en ese sentido, es el puntapié inicial para pensar, entre otras cosas, por ejemplo, en desarrollar nuevos sistemas de derechos amplios que permitan una mayor universalización en términos de acceso a derechos, tanto laborales, pero también como protecciones sociales. Marta, siguiendo el hilo de lo que expuso recién Joana, hay una frase del padre Mujica que a mí me gusta y sirve para ejemplificar un poco lo que venimos hablando, que dice: hoy el compromiso de amor con el hombre es un compromiso político en el sentido amplio de la palabra. Entonces, uno reflexiona en torno a esa frase y se pregunta si esa centralidad del hombre es clave para la construcción de esa casa, del cuidado de la casa común, pero también de una comunidad organizada que permita el desarrollo más amplio de esa casa común. ¿Cómo lo observás vos? Sí, vos referías varias cosas, ¿no?, que me parece interesante señalar. Por un lado, nombraste a Mujica y hablaste de la política, y Francisco dice que la política justamente es la forma más alta de la caridad. Es un mensaje fuerte que nos da y que, como todo su mensaje, discute fuertemente al modelo neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que, empezando por eso que dijiste, que me dio ganas de comentar esto, voy a esto otro que también decís en relación a la casa común, a la centralidad del hombre, algunas cosas que ahí planteaste, y me parece a mí que Francisco es hoy uno de los líderes, si no el líder más importante que tenemos como humanidad. Nos está
interpelando todo el tiempo, nos está sacudiendo todo el tiempo. Laudato Si, que es una de las cartas encíclicas que él ha escrito y que hace poco ha cumplido sus 5 años, ha sido para nosotros, para el movimiento Cuidadores de la Casa Común, una inspiración para reforzar nuestro compromiso de acompañamiento y de caminada con quienes sufren tanto como la casa común, como la tierra, ese deterioro y ese daño enorme que le hemos hecho los seres humanos, que son los excluidos, los pobres, los descartados, descartadas, como habla Francisco. Esta carta, que a nosotros nos ha inspirado a desarrollar esta propuesta, y en realidad lo hemos hecho partiendo de un universo de organizaciones que hace muchos años vienen trabajando en sus territorios, en ese compromiso cuerpo a cuerpo, nos ha enseñado a repensar esto de la centralidad del hombre y de la mujer, ¿no? En esta carta, Francisco va a ir a las enseñanzas de San Francisco de Asís y a las últimas novedades que la ciencia nos trae, para decir, bueno, a ver, ¿desde dónde volver a pensar las relaciones entre nosotros, como seres humanos, con la naturaleza, nuestra casa común, las relaciones económicas, las relaciones de producción, el modo en el que existimos, en el que vivimos? Y ahí, tomando el tema de la cultura del encuentro, que es uno de los motivadores de nuestra tarde de hoy, también el desafío, y ahí tomo algo de lo que Joana decía hace un momento, es aprender a mudar el punto de vista, ser capaces de hacer lugar, de hacer silencio, para escuchar esto que también nos dice Francisco, que es la voz de quienes están en las periferias existenciales, geográficas. Él habla de esto muy, muy fuerte y muy insistentemente. Y ese mudar de punto de vista implica ser capaces de ir a esa cultura del encuentro, que es un concepto muy profundo, muy profundo. A veces lo decimos medio por la galería, digamos, ¿no? Pero él habla de cultura del encuentro, que es la pasión por ver lo que no estamos viendo desde nuestro punto de vista, sino es mudar ese punto de vista y tratar de ver cómo se ve desde la periferia, cómo se siente, cómo se vibra, que no es lo mismo que cómo se vibra, cómo se siente, cómo se vive desde el centro. Nos invita a descentrarnos, a salir de nosotros y nosotras mismas. Y ahí, tomando también lo que decía Joana, hay una fuente inagotable de aprendizaje, porque a veces partimos de ese concepto de la carencia, y en realidad nadie sabemos todo, ni nadie sabe nada, y siempre estamos aprendiendo juntos y juntas, si somos capaces de este desafío de cambiar de mudar nuestro punto de vista, ¿no? Eso me parece que es interesante. Con el caso de los pibes y pibas, gurisas, como los llamamos en los distintos puntos del país, se vuelve doblemente desafiante, porque tenemos que deconstruir para poder entender qué es para ellos el trabajo, qué es para ellos ser trabajadores, qué es para ellos la casa común, para ellos y ellas. Y es un esfuerzo, un camino, un desafío realmente interesante. Yo pienso que es, por otra parte, lo que se cruza ahora muy fuerte en este tiempo de la cuarentena y de la pandemia, donde son los pobres, los vulnerados, los descartados y descartadas quienes más nos están enseñando, quienes más tienen para resistir la cultura neoliberal en la que estamos, con las ollas populares, con el acompañamiento a quienes más sufren en los barrios. Nosotros, por ejemplo, en un núcleo territorial de Villalba, en La Plata, siempre estamos descubriendo las 1000 formas que encuentra
encuentran nuestros pibes, pibas, nuestros adultos, educadores, educadoras para estar al pie del cañón y a la altura de las circunstancias. Todos los sábados van, por ejemplo, a entregar a los abuelos que más aislados están las verduras frescas de la huerta. En ese gesto se rehacen, porque vienen de ser los invisibilizados, los peligrosos y peligrosas del barrio, se rehacen a sí mismos y se muestran cuidadores y cuidadoras de la casa común y cuidadores de los que más sufren. Es decir, son gestos profundamente transformadores, ¿no? Que a nosotros nos deben sacar de la modorra en la que estamos o que están muchos pensando, bueno, ¿cuándo termina esto para ir a correr, etcétera, etcétera? Que son los argumentos que escuchamos desde los medios de comunicación y que son, vuelvo a decir, resistidos, discutidos, puestos en cuestión desde estas periferias existenciales y geográficas de las que habla Francisco, ¿no? Joana, para modificar estos paradigmas que impone el liberalismo, que los viene exponiendo históricamente, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia argentina no se reseña que se construyó este país en base al sacrificio de los pobres y no de las clases acomodadas, por ejemplo. Hay que fomentar la transformación de los paradigmas dominantes, lo cual implica un cambio cultural muy grande. En función de eso, buscar la centralidad del pobre, ¿qué implica? Porque el pobre se hace oír, está siempre en la calle, es solidario. En esta pandemia y en este aislamiento social obligatorio lo vemos con mucha más firmeza. Ahí está la solidaridad del pueblo, fundamentada en una ética del pueblo, cuando también se ponen desde los medios de comunicación, por ejemplo, hegemónicos, que las necesidades la tiene, por ejemplo, nada más que la clase media o las clases altas. Digo, entonces, ¿por dónde tiene que venir el cambio cultural para poder reafirmar esa cultura del pueblo que existe, que está y que se desarrolla a través de la historia? Desafío el que propones, Gustavo. No, lo cierto que, a ver, me encantaría por ahí tener la receta de la vía para eso, ¿no? Creo que no la tengo, pero me parece que, a ver, en lo que Marta planteaba recién hay algunas pistas que son bien significativas para tener esta ruptura, ¿no? Una de las cosas que ella decía tenía que ver con el de construir para poder entender, ¿no? Y me parece que hay, si uno lo piensa, o al menos como yo lo puedo interpretar en función de tu pregunta, creo que esa deconstrucción tiene en gran parte que ver con una batalla en torno a cómo se vienen construyendo las significaciones, ¿no? Los símbolos en nuestra cultura y nuestra sociedad actual. Y tiene una batalla enorme ahí, ¿no? Porque a la par de que se multiplican las resistencias populares y que vemos, como suele suceder en los momentos de crisis, que son los sectores más necesitados quienes también ponen más el cuerpo y ponen más en juego la solidaridad en los territorios, en los barrios, en las organizaciones, ¿no? Y que digamos, y que nos vuelven a poner sobre la mesa qué es lo importante que se está jugando acá, ¿no? Y no en salir a correr, como decía la compañera, sino que se está poniendo en juego la vida, la posibilidad de comer, de reproducirse, los lazos afectivos, digamos, ¿no? Creo que el contexto actual nos lleva a una reflexión profundamente filosófica en torno al lugar que estamos y la sociedad que queremos construir, ¿no? Entonces, ¿qué implica ese de construir para poder entender? Bueno, de construir los sentidos tan fuertemente instalados, que sobre todo los años de neoliberalismo que venimos pasando, lamentablemente en nuestro país han hecho tanto en la meritocracia, en el individualismo, en el consumo, ¿no? En determinados valores que en última instancia terminan atentando con cualquier posibilidad de sustentabilidad a futuro. Me parece que, a ver, sustentabilidad que la podemos pensar en términos ambientales, de nuestra vinculación con la naturaleza, en términos de cómo producimos, cómo distribuimos, cómo consumimos, ¿no? A ver, es cada vez más urgente y cada vez más necesario
romper con el paradigma hegemónico de este sistema que a lo único que está llevando es a la devastación de todos, digamos, ¿no? Si no tenemos en cuenta que el mundo está interrelacionado cada vez más en todas sus partes, que la globalización cada vez se hace más presente y que las acciones de cómo se produce y se consume y se distribuye pasan a todos y a todas, difícilmente podamos generar un cambio, ¿no? Entonces, en gran parte tiene que ver con poder justamente recobrar esas prácticas más propias, recobrar nuestra propia cultura popular, nuestras formas de construir sociabilidad, otro tipo de valores que permitan ir hacia otro modelo de desarrollo social, ¿no? En ese buscar otro modelo de desarrollo social, por ejemplo, para los que venimos del movimiento nacional y del peronismo, consideramos que es importante la efectivización de la comunidad organizada. Sin comunidad organizada no hay realización. Hay nuevos paradigmas con nuevas irrupciones. La tecnología es una irrupción social, cultural y política también en nuestros días, en el marco de la pandemia. ¿Cómo prestar atención, Marta, a estos detalles, teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio? Vos hablabas hace un rato del desarrollo de organizaciones con ollas populares, y lo sumo a lo que decía recién Joana, esto de, bueno, buscar nuevos modelos y nuevos sistemas también de producción que sean integrales, ¿no? Porque llega un momento que no podemos vivir permanentemente del asistencialismo y necesitamos forjar políticas de transformación profunda que impliquen no solamente cambio de paradigma, sino cambios de producción, pero también cambios sistémicos, estructurales, para no caer siempre o dejar al pobre en el submundo del asistencialismo permanente, porque además puede producir no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales y culturales, porque muchos lo ven al pobre como un factor de asistencia permanente, pero también como si fuera, a ver, para usar un término que podamos entender todos, un lisiado social que está imposibilitado de realizar cualquier tarea, cuando en realidad son los motores de la sociedad. ¿Cómo lo observas, Marta, eso? Yo creo que esta pandemia, esta crisis que vivimos, esta tempestad, ahí Francisco, cuando habla de la vida después de la pandemia, ¿no? Han reunido varios discursos que él ha dicho, ha tenido en este tiempo. Y ahí hay algunas figuras interesantes, porque por un lado nos plantea que es una gran oportunidad, que hay que salir resucitados de la pandemia, ¿no? Hay que resucitar, decidir a una vida nueva, hay que ser capaces de pensar de nuevo las cosas, la manera en la que estamos viviendo, de transformar esta crisis en una oportunidad. Y ahí me parece que nosotros como país, teniendo la cantidad de tierra que tenemos, nosotros en Cuidadores hemos hecho en estos años una experiencia muy interesante, como hoy decía, con eje en el trabajo, tomando algo de lo que vos estás preguntando también, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo generar o cómo acompañar a la generación de oportunidades de trabajo digno, y nos hemos centrado sobre todo en el trabajo que tiene que ver con el cuidado de las personas y de la casa común. Y ahí aparecieron diferentes líneas, el trabajo que tiene que ver con el cuidado de la tierra, con el cuidado del agua, con el reciclado, con la generación de energías renovables, un mundo nuevo, que hemos caminado, por supuesto, con dificultad, de la mano de Jorge Lugones, de Monseñor Lugones, que él se hizo eco de esta inspiración y ha acompañado este espacio desde su nacimiento. Y nos hemos encontrado en este camino con compañeros que hace muchos años, desde la década de los 70, vienen trabajando en el eje de la tierra. Porque cuando vos hablas de la asistencia, del desafío del trabajo, etcétera, centrás en un punto que para nosotros es clave para salir de esta pandemia, para resucitar de esta pandemia, como dice Francisco, y es
impulsar la generación de políticas públicas que puedan racionalizar la ocupación del territorio que está desocupado, desde las tierras que son del Estado. Estos compañeros vienen planteando hace mucho tiempo lo que llaman la marcha al campo, y lo hacen desde la generación de prácticas muy concretas, que son comunidades productivas solidarias. Algunos de ellos ya forman parte también de este cuerpo de cuidadores de la casa común, y juntos vamos haciendo trama en conjunto, digamos, ¿no? Y ahí hay un planteo que me parece que sería extraordinario que el gobierno nacional, popular que tenemos tomara, porque hoy en el país hay 33.000 millones de hectáreas, de las cuales 12.000 millones podrían ser aptas para el cultivo y para el trabajo, también con ganadería pronto, es decir, están aptas para ir por ellas ahora. Son tierras del Estado, están ociosas o muchas veces las toman los terratenientes que lindan con estas tierras. Este planteo también ha sido trabajado y acompañado desde la Comisión de Pastoral Social que preside también Jorge en la Conferencia Episcopal Argentina. Hemos llevado la idea a algunos funcionarios del Gobierno Nacional, todavía no cala profundamente, pero es bien interesante porque no plantea ni siquiera la cesión de la tierra, ni siquiera, es decir, es tierra del Estado puesta puesta en alquiler, con una cesión de uso para ser trabajada, con una renta básica que se va disminuyendo en la medida que esa comunidad autosustentable se vuelve realmente productiva. Es decir, es un círculo virtuoso que, frente al desafío que tenemos como país de generar soberanía alimentaria, indudablemente que de estas políticas tenemos que hablar, de estos asuntos tenemos que hablar. Cómo un Estado genera un plan rector, un plan estratégico que genere trabajo. Quienes trabajan, estudian esta propuesta desde hace tantos años, dicen que podría generar 1 millón de empleos rápidamente, con los involucrados directamente. También nos dicen que el último censo agropecuario arroja un número de 300.000 excluidos del campo, recientemente excluidos del campo, es decir, un proceso racional estamos hablando, donde no hablamos de flujos migratorios anárquicos, desordenados, sino todo lo contrario, un proceso gradual de recuperación de quienes han sido excluidos y de progresivas camadas donde estamos hablando de techo, tierra, trabajo, y primero la tierra, como decimos nosotros, porque sería el motivador principal. Pero a ver, por acá pasa, me parece, las novedades que por lo menos desde el campo popular entendemos que tienen que ser las que debemos llevar adelante en el tiempo que se viene. Le damos la bienvenida ahora sí a nuestro compañero Gildo Honorato, que se integra a esta charla. Gildo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, compartiendo este encuentro, esta charla. Y bueno, aquí estamos hablando, ¿no?, de escuchar a los pobres en esta cultura del encuentro y de contarnos a nosotros mismos un poco. Gildo es referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Evita. Ustedes han logrado y han demostrado, con ejemplos concretos, a lo largo de estos años, que la construcción de unidad, que la construcción y la organización de esa unidad puede tener consecuencias efectivas para los pobres, porque también los han escuchado y porque vienen desde ese campo y de esa identidad social. Y han podido plasmar políticas en ese sentido y las han impulsado también para que el gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández, empiece a escuchar en este sentido no solamente ya a los movimientos populares, sino a todo lo que engloba en términos de los sectores más vulnerables de la Argentina. ¿Crees que esa experiencia puede conducirnos en algún sentido hacia la construcción de la comunidad organizada que tanto, por lo menos nosotros desde aquí, creemos que es necesaria? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes que nada pido disculpas, la verdad que tenía algunos inconvenientes para conectarme y ahora no sé si me están viendo. Yo no estoy viendo a nadie, simplemente estoy escuchando. Bueno, nosotros te vemos y te escuchamos perfecto. Yendo a la pregunta, creo que los movimientos populares tenemos una raigambre comunitaria, es decir, nuestra experiencia brota de la realidad de los más humildes, de las más humildes. La economía popular es una economía generada por los trabajadores excluidos, los descartados, le dice el Papa Francisco. Y me parece que hemos construido respuestas con un enorme esfuerzo. Primero con la perspectiva de la supervivencia y después de una forma comunitaria, cooperativa o asociada en el territorio hemos empezado a bocetar propuestas concretas que han sido escuchadas, pero no han sido plasmadas efectivamente en políticas de Estado, más allá de, como bien escuché en la primera parte, hay una tendencia a generar sobre la pobreza respuestas de asistencia, no respuestas de protagonización, no respuestas de más estructurales. En ese sentido, la agenda Tierra, Techo y Trabajo se plantea propuestas estructurales. Nosotros interpretamos, como bien decía Marta recién, el retorno al campo está vinculado a poder dignificar a aquellos que no han tenido la posibilidad de estar integrados a estas sociedades modernas. Esta pandemia ha puesto en evidencia una enorme desigualdades. Todas las desigualdades han aparecido sobre la mesa de nuestro país y la han podido ver aquellos que la han negado y aquellos que la han podido ver. La desigualdad laboral, alimentaria, la desigualdad para la bancarización, la desigualdad para integrarse al sistema sanitario. Y eso ha puesto en crisis también los aspectos del mundo tecnocrático, de la realidad tecnocrática del siglo XXI. Por un lado, ha entrado en crisis la industria global, es decir, esa industria de ensamblaje en varias regiones del mundo que después es puesta a la venta en los grandes centros urbanos. Eso por un lado, esa industria global ha entrado en crisis, y por otro lado ha entrado en crisis lo que nosotros hemos denominado la urbanidad neoliberal, esas concentraciones demográficas alrededor de las principales ciudades del mundo que producen mucho producto bruto y que en sus periferias tienen enormes guetos de pobreza con faltante de todos los servicios. En ese sentido, es importante plantearnos algunos ejes. Esos ejes tienen que estar vinculados a la producción de alimentos, esos ejes tienen que estar planteados al rol del Estado, y esos ejes tienen que estar planteados fundamentalmente en reconocer que los sectores progresistas también han fracasado a la hora de abordar la pobreza, no solamente con crecimiento económico o con una política de ingresos económicos, con una política de asistencia económica si se puede resolver. Acá hay que abordar de otra manera, y esa otra manera está vinculado al trabajo, está vinculado a la organización comunitaria, está vinculado a no buscar disciplinamiento partidario de los movimientos, porque los movimientos sociales, las comunidades de base, tienen una frescura, tienen una espontaneidad, tienen una creatividad en su vida cotidiana que nutren a las comunidades del siglo XXI, y me parece que esas experiencias son las que nos han encontrado en la unidad, en la pelea, en la organización y sobre todo en interpretar que la conflictividad social, que los problemas sociales tienen que tener canalización institucional. Hoy en la Argentina tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Esta pandemia nos va a dejar índices sociales muy dramáticos. Este año va a ser muy malo en lo económico, va a ser muy malo en lo social, pero tenemos que evitar que sea malo en lo sanitario. Por eso hay que cumplir los patrones de cuidado que se están planteando del Estado Nacional, y por sobre todas las cosas empezar a reconocer que si no ponemos el esfuerzo en afrontar que es necesario otro rumbo a nivel global, otro rumbo a nivel regional y otro rumbo en nuestro país, va a ser muy difícil. Como dice Francisco, va a haber sido en vano si no nos ponemos a trabajar para erradicar la pobreza. Entonces tenemos una responsabilidad y una gran oportunidad, y creo que
nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos una porción de verdad a través de nuestra realidad, y eso hay que ponerlo en un punto de comunión para afrontar la etapa que viene. Les propongo un juego a los tres, si les parece, a partir de una frase de Leopoldo Marechal. Yo les voy a decir la frase y ustedes cada uno, empezando por Joana, nos va a decir a qué los remite esta frase. Marechal dice que la patria es un peligro que florece. ¿Qué interpretás, Joana, en ese sentido para vos? ¿Qué se entendería por el peligro, no? Pero, a ver, creo que por ahí también un poco permeada por lo que venía diciendo el compañero, me parece que ahí por ahí el peligro justamente tiene que ver, o el peligro para quién, ¿no? Al menos para el capital concentrado, tiene que ver justamente con subvertir esta mirada del descarte, ¿no? Justamente. Me parece que en el propio seno de nuestro país y sobre todo de nuestra región latinoamericana han sido los propios movimientos populares los que vienen planteando otro mundo posible desde hace ya décadas, ¿no? Me parece que ahí, a ver, se me ocurre por un lado, retomando también lo que hablábamos de la cuestión ambiental, ¿no? En una ciudad tan rica y tan de primer mundo, como se la suele llamar a la ciudad de Buenos Aires, no han sido ni más ni menos que los cartoneros de la ciudad, a través de su propia estrategia de subsistencia, quienes lograron poner sobre el tapete la cuestión ambiental, ¿no? Y la crisis que estaba provocando el entierro indiscriminado de la basura. No ha sido ni más ni menos que la organización popular la que ha llevado a modificar la ley de reciclado, primero en la ciudad, pero que después se fue expandiendo hacia distintas partes del país. Y ligado a eso, los que han también empezado a disputar esta noción del reconocimiento de estos trabajadores, de los más excluidos y los más invisibilizados, justamente como trabajadores, que no solo aportaban un valor o un aporte ambiental para el país y también a nivel global, digamos, por esto digamos, que venimos pensando, ¿no? De la integralidad globalizada, sino también para pensar en otras formas de reconocimiento de los sectores populares, de sus derechos, de su lugar como trabajadores y como aportes para el desarrollo de la patria. Así que no sé, eso me dispara en esta tarde de mate. Marta, para vos, ¿qué significa esta frase de Marechal? Que recordemos que fue un escritor peronista, un pensador nacional, altamente excluido también del ámbito académico, ¿no? Adhiero a lo que dijo Joana, pero a mí, desde la experiencia nuestra también, en particular, claramente son los jóvenes, los pibes y pibas descartados, excluidos, victimizados y victimizadas, los peligrosos de los que hoy hablábamos, que son capaces de transformar la vida cotidiana en sus comunidades, que necesitan oportunidades y que a la luz de esas oportunidades que se van generando florecen y nos enseñan y nos guían y son hijos, nuestros hijos, los hijos del pueblo, como decimos nosotros, ¿no? Para mí es mucho lo que dice Marechal, va por el lado también fuertemente de la organización política, pero quiero en este momento y en calidad de la representación que me hace participar de esta mesa, hablar desde ahí. Gildo, para vos, ¿qué significa esta frase de Marechal? La patria es un peligro que florece. ¿A qué te remite, teniendo en cuenta tu experiencia también dentro del campo popular, ¿no? ¿Nos escuchás, Gildo? Bueno, vamos a ver si lo podemos retomar. Mientras tanto, seguimos reflexionando. Recordamos que estamos en esta charla, Cultura del Encuentro, escuchar a los pobres, con Marta Arriola, directora ejecutiva del Movimiento Cuidadores de la Casa Común, Joana Bonelli, doctora en Ciencias Sociales, docente en la Facultad Universidad Arturo Jauretche. Gildo, ahora sí, ¿nos escuchás bien?
Sí, escuché la pregunta y a Marta la escuché por la mitad, yo la escuché completa. Creo que en la frase de Marechal, más que una interpretación o una mirada sobre esa frase, a mí lo que se me viene a la cabeza es cuál es el peligro, ¿no? Cuál es la patria, es un peligro que florece, y si uno mira desde nuestro sector qué produce el liberalismo, qué produce el modelo tecnocrático, en nuestro sector produce destrucción del trabajo, produce ruptura del tejido social y produce una idea de que no se puede reconstruir la esperanza colectiva. Y precisamente los movimientos populares o la economía popular intenta inventar el trabajo desde el descarte social, con una perspectiva, como decía anteriormente, desde la supervivencia, pero con el aferrarse a la vida. Es casi como el milagro de la creación, inventar el trabajo desde la nada. Entonces, eso es el primer punto, que ese es el peligro para el liberalismo. Reconstruimos el tejido social a partir del fortalecimiento de la perspectiva comunitaria. Me parece que la comunidad es fundamental, y la comunidad es un peligro ante la fragmentación permanente que nos propone el liberalismo, que lo hace hasta en los algoritmos de las redes sociales, indicándonos o llevándonos a consumir determinadas cuestiones. Y el tercer aspecto es la esperanza colectiva, la reconstrucción de la esperanza, la perspectiva de que de forma solidaria, a través del trabajo, a través de la comunidad, podemos estar mejor. No solamente soñamos o deseamos, sino que podemos estar mejor. Y hay muestras sobradas de eso. Entonces, la patria es un peligro que florece. Para nosotros, si tiene un oído en los sectores que sufren, en los sectores desposeídos, se plantea la reconstrucción del trabajo como paradigma vertebrador de la comunidad. Como bien se ha dicho en una de las intervenciones pasadas, no podemos vivir de la asistencia, no podemos vivir de los subsidios. Los subsidios, cuando son permanentes, se transforman en un problema social muy concreto, muy grave y de difícil resolución. Tenemos 3 o 4 generaciones de familias humildes sumergidas en la pobreza estructural, con dificultades para reinsertarse en nuestra sociedad. Y eso me parece que es lo que hay que afrontar. Por eso la patria es un que florece en la medida que escuchemos a los humildes, que reconstruyamos la comunidad, reconstruyamos la esperanza colectiva y permitamos la invención del trabajo como un milagro creativo de aquellos que no tienen nada y que solo se aferran a la vida a través del trabajo. Joana, está claro que nadie se salva solo, y está claro que la irrupción del liberalismo, sobre todo en este último periodo, fue mucho más salvaje que en otros momentos, ¿no? Que los pobres vienen resistiendo, tiempo a tiempo, constantemente crisis, se le pide que ponga el lomo, que hagan los sacrificios, mientras los sectores acomodados siguen, valga la redundancia, cómodos. Y al pobre se lo lumpeniza, por derecha y por izquierda, ¿no? Porque siempre el pobre es un objeto, como decíamos en un principio, a ayudar, a asistir, y se lo deshumaniza. ¿Se lo deshumaniza para dominarlo? Yo creo que en gran parte sí, digamos, me parece que, que uno de los ejes centrales a reflexionar en esta cuestión sobre el trabajo es el para qué del trabajo, ¿no? Es retomar esa gran pregunta de cuál es el objetivo de nosotros como hombres, mujeres, digamos, ¿no? Si el trabajo es lo que nos define como especie, bueno, pero ¿para qué trabajamos? ¿Trabajamos en pos de una creación colectiva, de un desarrollo que tenga énfasis en lo comunitario, en la reproducción ampliada de la vida, o trabajamos para favorecer a otros, ¿no? Que son esos unos pocos? La tendencia que se observa a nivel global, claramente, digamos, tanto en los países del llamado primer mundo como en nuestros países, es que cada vez más la gente necesita trabajar más, pero gana menos, y cada vez está más afuera, ¿no? Digo, si antaño el trabajo podía ser un eje de integración social para grandes mayorías, como mismo lo fue en nuestro país en la década del 50, del 60,
bueno, ese paradigma ya no está vigente, digamos, ¿no? Cada vez hay más trabajadores, lo que se llama trabajadores pobres. Entonces, en ese sentido, me parece que el gran dilema vinculado a la lógica de deshumanización que ha cobrado cada vez con mayor virulencia el modelo actual, tiene justamente que ver con replantear estas bases, digamos, ¿no? Vamos a trabajar en función de qué son nuestros objetivos, y ahí, digamos, no podemos dejar de lado la lógica del consumo imperante, la lógica del descarte, digamos, y la lógica de la distribución, ¿no? Cambiar los paradigmas en torno a cómo nos organizamos para el trabajo, cómo distribuimos y cómo consumimos, pensando en un mundo sustentable, digamos, en el que todos podamos estar integrados y no algunos tratando de colgarse de la lona, digamos, y recibir quienes al menos llegan una asistencia social, pero para quedar anclados en esa relación de desigualdad. Bueno, eso no es un modelo que sea sustentable de ninguna manera, y que sea posible de sostener a futuro, ¿no? Me parece que el gran replanteo entonces tiene Antonio. Marta, ya para ir cerrando, estamos sobre el cierre de esta emisión. ¿Vale entonces la afirmación de que sin pobres no hay posibilidad de cuidado de la casa común? Sí, digamos, desde lo que hablaba, desde la actitud de resistencia al sistema que hablábamos hoy, desde esta invitación a habitar y a ir a esas periferias de las que habla Francisco, y desde ahí reconstruir, desde la solidaridad que nos enseñan las comunidades que más sufren, desde ahí es posible este mundo que tenemos que reconstruir. Yo no lo puedo imaginar desde otro lado. Lo digo con absoluta certeza esto, no lo puedo imaginar desde otro lado. No puedo imaginar un lugar existencial de construcción, de comunidad, que no sea el de los territorios más vulnerados, los que más sufren. Es desde ahí, convencida. Por supuesto que es un trabajo que nos convoca a todos y a todas, ¿no? Ahí con Gildo y con otros compañeros compartimos un espacio que hace unos años empezó a desarrollarse, también impulsado en sus inicios por Jorge, que es la Mesa de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna, que nos reúne a muy diversos sectores, y es una experiencia también interesante de hacer eco o escucha en estas realidades, en esto de la cultura del encuentro que venimos hoy reflexionando y pensando, y hacer causa común para llevar adelante este gran desafío, que es que desde ahí se escuche, que desde ahí nuestro gobierno popular, nacional, cada vez pueda escuchar y abrir más espacios de participación, ¿no? Que eso es lo que creo que nos hace falta como comunidad. Gildo, pensar la realidad sin tierra, techo y trabajo es imposible. Es necesario tenerlo en la agenda, marcarlo, y aquí es necesario también un trabajo con todos los sectores populares y sobre todo con las organizaciones sindicales, porque como bien señala Francisco, la construcción es de la periferia al centro, pero también utilizando esa figura del poliedro que es integrar a todos los demás sectores. ¿Crees que esto finalmente se está comprendiendo a partir del trabajo que van realizando los movimientos sociales, la UTEP en este caso, con las organizaciones sindicales, y desde allí se puede pensar en un país totalmente distinto y que sea vertebrador de justicia social definitivamente? Creo que es la apuesta necesaria y el horizonte que anhelamos. La economía popular es una minoría social, puede reunir a 6, 7, 5 millones de habitantes de nuestro país, por lo tanto no puede haber una sociedad o un modelo de la economía popular si nosotros
no comprendemos que estamos integrados a una comunidad, a una sociedad mucho más amplia, mucho más diversa, día a día más sofisticada. Evidentemente vamos a fracasar en el intento de plantear una propuesta que nos integre y vamos a fracasar en la construcción de una sociedad más justa que involucre a los 44 millones de habitantes de nuestro país. Con nuestros hermanos mayores, le decimos nosotros, nuestros hermanos de la clase trabajadora tradicional, tenemos profundos debates, muchos encuentros, y entendemos que es el camino. Por supuesto que hay una gran expectativa en poder ser reconocidos como sujetos de derecho. Hemos avanzado, hemos dejado de ser los piqueteros y hemos dejado de ser los planeros para ser reconocidos como trabajadores de la economía popular. Y ese reconocimiento tiene un nivel de responsabilidad histórica, porque es darte tu identidad como colectivo, como trabajador, como trabajadora. Y me parece que hay un nuevo tipo de sujeto colectivo. Ya no solamente reconocemos al asalariado y al patrón como la principal relación social, sino que hay trabajadores y trabajadoras que se inventan su trabajo. Creo que si nosotros tenemos la responsabilidad de interpretarnos y de reconocernos como una minoría, y tenemos la voluntad de ser parte de esto que vos decís, y una sociedad que nos comprenda en nuestros matices, en este ejemplo del poliedro, vamos a poder aportar mucho a la Argentina que viene y al mundo que viene. Como nos ha dicho Francisco, en el encuentro del 2016 de Movimientos Populares que me tocó estar en el Vaticano, diciéndonos que los pobres ya no esperan, se organizan y luchan. Por supuesto, nos organizamos y luchamos. Y esa organización comprende al movimiento obrero, porque si no es imposible pensar una Argentina plena, digna, llena de derechos. Y volviendo a la pregunta que le hacías a Joana, ¿no? Si nos deshumanizan, lo que están haciendo es tratar de negar nuestra existencia, y esa negación de nuestra existencia implica que el modelo no vea lo que ha descartado, y me parece que ahí está gran parte del desafío. Gildo, te agradecemos que hayas compartido estos minutos con nosotros. Las comunicaciones andan muy mal en nuestro país, Internet también, complican a veces estas herramientas, pero queríamos celebrar esta cultura del encuentro en función de lo que nosotros sostenemos como medio, que es necesario contarnos a nosotros mismos. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, reitero mis disculpas. No, por favor, no hay nada que disculpar. Muchas formas de comunicarme, no lo pude hacer hasta que buscamos este mecanismo. Les agradezco a Marta y a Joana, que son dos. A Marta la conozco más, a Joana un poco menos. Tengo un gran respeto y mucha admiración, y bueno, esperemos poder encontrarnos nuevamente para seguir transitando el diálogo, que es lo que nos va a permitir hacernos fuertes en la diversidad para construir ese país y esa sociedad que necesitamos. Antes de despedir a los compañeros también y de cerrar esta emisión, vamos a saludar al compañero Alfonso Jiménez Uribe, que nos dejó aquí reflexiones que son dignas para leer, pero bueno, teniendo en cuenta la perspectiva en la que estamos y la dimensión de las opiniones, nos hace imposible leerlas, pero la verdad que suma al debate. Te agradecemos, Alfonso, gracias por estas reflexiones, y las vamos a hacer llegar a los compañeros también para que ellos puedan reflexionar al respecto. Joana, gracias también por compartir este espacio con nosotros. Volvemos a insistir que es necesario una articulación general de todos los sectores para construir una patria más libre, más justa y más soberana. Gracias a ustedes por la posibilidad de este espacio de intercambio, que la verdad que más que interesante, y más de haber participado con dos referentes tan respetables como Marta y Hildo, así que muchas gracias por la posibilidad. Marta, también te agradecemos, sabiendo del trabajo que vienen realizando desde la Casa de Cuidadores, desde el Movimiento Cuidadores de la Casa Común. Ha sido un gusto poder charlar con vos también en este encuentro, permitiéndonos contar tus experiencias, que es a su vez contarnos a nosotros mismos, ¿no? No, la agradecida soy yo por este momento. Gracias, Gustavo, por la forma en la que lo fuiste llevando, amena, de intercambio. Un gusto compartir con Gildo, que
a quien también quiero mucho. Hemos compartido algunos espacios y ojalá sigamos compartiendo más. A Joana, con quien antes del encuentro ya quedamos en la forma de articularnos para ampliar nuestra base también de conocimiento y de camino juntos. Y también veo que está Esther por allá de Cuidadores, gracias Poncho, Alfonso es Poncho, que ha hecho sus comentarios por allí. Bueno, y a todos y a todas que nos han también escuchado, gracias, muchas gracias por el espacio. Nosotros también agradecemos a todos aquellos que nos fueron escuchando por esta charla en Zoom, también por el Facebook de AGN Prensa. Recordamos que parte de esta charla va a estar reiterada mañana en nuestro programa Palabra Sindical, a partir de las 9 de la mañana por Radio Sur, FM 88.3, y los invitamos a que nos sigan para poder seguir gestando pensamiento nacional, que es muy importante en el día de hoy, para también transformar la comunicación. Seguimos sosteniendo que esto de contarnos a nosotros mismos implica poner la comunicación al servicio del bien común para la construcción y el alcance de la justicia social, porque la comunicación también tiene que contribuir al alcance de la justicia social, para contribuir a la independencia económica. Quien les diga que la comunicación o el periodismo termina siendo objetivo, hoy en día no les está diciendo la verdad. Por lo menos nosotros sabemos de dónde hablamos, qué queremos decir y sabemos qué tipo de periodismo no queremos realizar. Agradecemos a todos los que hoy han colaborado con nosotros en esta exposición: Marta Arriola, Gildo Norato, Joana Bonelli. Y gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por estar del otro lado. Los invitamos y nos vamos a reencontrar en un próximo encuentro en esto que dimos por llamar ciclos de contarnos a nosotros mismos. Muchas gracias y buen fin de semana.